Lectura de la carta del apóstol Santiago. Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras? Y por las obras la fe alcanzó su perfección y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice: creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Palabra de Dios. Pues ese es el punto que vamos a ver en esta catequesis. Abraham, amigo de Dios. No por lo que salió de su boca, que ahí todos somos amigos de Dios, cuanto por lo que hizo al acoger lo que salió de la boca de Dios, es decir, su palabra, porque hizo su palabra. Fue llamado, como dice el apóstol Santiago, fue llamado Hijo de Dios. Y esto le fue reputado como justicia, es decir, amigo de Dios, íntimo de Dios, ligado a Dios, unido a Dios, atado a Dios. Todo esto significa la palabra justicia en lo que es el verbo que le corresponde, que es ajustar. La amistad ajusta una persona a otra, la intimidad mucho más todavía. Abraham entra en esta intimidad con Dios porque entre Abraham y Dios, o si queréis, entre Dios y Abraham, no hubo dos palabras, sino que hubo solamente una. Abraham escogió la palabra de Dios. Entre Adán y Eva hubo dos palabras, entre Adán y Eva y Dios hubo dos palabras. La de parte de Dios, yo te diré, te enseñaré, te daré la sabiduría para que distingas entre el bien y el mal. Y Satanás, que le dio otra palabra, dice: no, el bien y el mal seréis como dioses, lo vas a decidir tú. ¿No? En Abraham no hubo dos palabras, sino solamente una. Como hemos visto estos días anteriores, sobre todo esta mañana, hubo otra palabra también de por qué voy a sacrificar a mi hijo, por qué voy a hacer esta monstruosidad, por qué, pero se frenó en seco ante, digamos, lo que podríamos llamar la perseverancia de Abraham en el amor a Dios. Se plantó y dijo: no, voy a hacer la palabra que Dios ha enviado a mi corazón. Sé que va a ser bien para mí y para mi hijo. Y de eso se trata. Y de eso se trata la fe. Te atas a la palabra de Dios y te atas a Dios. Pero te atas por amor. Te atas solo por amor. Nada más que por amor. ¿Por qué? Porque si es por miedo y por temor, siempre buscarás una trampa para atarte a Dios de mala manera, buscando una puerta falsa. Sí, pero me han dicho. Sí, pero no es así. Sí, pero hay otra forma. Sí, pero yo he oído no sé dónde. Sí, pero me dijeron en un libro. La puerta falsa vas por ella porque te conviene. A ti y a mí, a los dos. Abraham no encontró ni quiso saber de puerta falsa. Abraham es amigo de Dios porque ató a su alma y a su corazón, como dice el libro del Deuteronomio, la palabra que Dios le envió. Escucha, Israel, el Shema, ¿no? Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras. Átalas, cóselas, préndelas. El verbo aprender viene de prender, es prender con fuerza. Por eso dirá Jesús a los fariseos: mi palabra no prende en vosotros. No prende. ¿Por qué? Porque ya tenéis vuestra palabra, ya tenéis vuestra forma de engañar a Dios.
haciendo de la palabra lo que os da la gana. Y por eso mi palabra, que es directamente la de Dios, porque Dios me la da a mí para vosotros, dirá Jesús, no prende, porque, repito, tenéis ya vuestra palabra, que es infinitamente más importante que la palabra de Dios. Y encima queréis quedar bien con él. Vaya tontería, ¿no? En fin, queden en vuestro corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ella tanto si estás en casa como si vas de viaje. ¿Cómo repitió Abraham esta palabra a su hijo Isaac? ¿Cómo se la repitió? ¿Le dio un catecismo? No. Abraham la vio escrita en su padre. La vio cumplida en su padre. Esa es la transmisión de la fe. La otra también, por supuesto que sí. ¿Quién me va a decir que no? Pero Isaac vio cumplida la palabra de Dios en su padre. Y lo vio, como hemos visto esta mañana, cuando Abraham levantó el cuchillo y dijo a Abraham, vale, detente, ya sé que me amas. Yo ya sé que me amas. Lo oyó Abraham, lo oyó Isaac. Es la transmisión de la fe, ¿no? El hijo vio que su padre ponía la palabra de Dios por encima del amor hacia él mismo, es decir, hacia su propio hijo. Y salieron los dos ganando, como hemos visto otras veces. Se la repetirás a tus hijos, hablarás de ella, tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal, serán como una insignia ante tus ojos, las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Escucha, Israel. Así empieza el Evangelio que vamos a proclamar pasado mañana, este domingo. Así es como empieza. Abraham, amigo de Dios. Vale la pena arriesgar una y mil veces para poder decir un día, igual que San Ignacio de Antioquía, ya he llegado a ser discípulo del Señor, que es exactamente lo mismo que decir, ya he llegado a ser amigo del Señor. Porque el discípulo que sigue los pasos de su maestro, en este caso sobre todo con Dios, se convierte en íntimo de Dios, no es un alumno. La prueba es que en la última cena Jesús dirá a los apóstoles, en cuanto a discípulos, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os llamo amigos. Igual que Abraham. Oye, tenéis cara de lechuga, estoy dando una noticia muy buena. Jesús nos llama amigos a la misma altura que Dios llama a Abraham amigo suyo. A la misma altura en que Dios Padre llama amigo a Abraham. Y Jesús lo dice también de nosotros. Porque el siervo hay una distancia, hace esto. Si tú verás, lo haces torticeramente. Bueno, no hay que obedecer al pie de la letra, no hay que hacer así, bueno, mañana... No, aquí no hay ninguna desconexión entre la palabra escuchada y la palabra cumplida. Y por eso sois amigos. Os llamo amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer. Es el partir la palabra de Jesucristo hacia nosotros, como lo vemos continuamente, ¿no? Por eso es maestro y por eso es buen pastor. Porque nos parte la palabra, sobre las verdes praderas. Como dice San Agustín, cuando comenta el Salmo, el Señor mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Dice, son las verdes praderas de la Escritura. Sobre la hierba fresca. ¿Qué significa la hierba fresca? ¿Alguien lo sabe, la hierba fresca? No lo sabéis, claro. Como no habéis estado en Laudes estos días, no sabéis lo que es hierba fresca. Es la palabra nueva que ha salido, que no está escrito en ningún libro. La palabra nueva que iba saliendo por aquí, por allá, también.
era fresca, recién sacada, recién partida por Jesucristo. No está escrito en un libro, no es mejor ni peor, no estoy hablando de esto. Pero era nuestra palabra de hierba fresca que no encontraremos escrita en ninguna parte. Porque eran palabras totalmente... Este es nuestro pastor. Por eso nos llama amigos, porque nos da hierba fresca. No nos da comida recalentada, nos da hierba fresca. Y dirá Dios a Israel, cuando le anuncia que le va a sacar de la esclavitud de Babilonia, dice, y tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien elegí, simiente de mi amigo Abraham. Lo dice Dios mismo. Santiago dice, Abraham, amigo de Dios. Sería más que suficiente, pero que sea Dios mismo el que inspire esto al profeta Isaías y que diga, Abraham es mi amigo. Israel es simiente de mi amigo Abraham. Simiente. Abraham pasó la fe a Isaac. Isaac se la pasó a Jacob. Jacob se la fue pasando a todos los patriarcas hasta que llegó este pueblo en Egipto liberado. La simiente la fue dando a Abraham en cuanto pasó la fe a Isaac, del cual, si Dios quiere, hablaremos mañana, ¿no? Del cual, si Dios quiere, hablaremos mañana. Simiente de mi amigo Abraham. Es Dios mismo que testifica que Abraham es su amigo. Es Dios mismo el que testifica. Dios mismo. Como fue Dios mismo el que testificó en el corazón de San Ignacio de Antioquía, ya he llegado a ser discípulo de Jesús. Ya he llegado a ser amigo de Jesús, por ejemplo, ¿no? Y todas estas cosas, de una forma o de otra, para nuestra inmensa y eterna alegría, nos los va testificando cada uno en su lenguaje, porque Dios no se repite. Dios es inmensamente original y nos dice lo mismo, pero cada uno de una forma, en un caso concreto, en una experiencia concreta, en una palabra concreta, te das cuenta de que Dios te ha llamado amigo suyo. Además, Dios no revela la palabra sino a sus amigos. Por eso San Bernardo decía que cuando Dios nos da el don de partir una palabra y sacar de ella el Espíritu de Dios, San Bernardo lo llamaba y lo llama el beso de Dios. Pues imaginaos la de cantidad de besos que ha dado Dios a esta comunidad, de 10 a 11 de la mañana todos estos días al partir la palabra. Así es. No, esto no es una exageración, no es una cosa bonita para quedar bien. Dios es así. Dios es así. El que testifica diciendo, simiente de mi amigo Abraham. Simiente de mi amigo Abraham. Este amigo que en la boca de la Escritura, de la espiritualidad bíblica, tiene un valor infinito, porque la palabra amigo en la espiritualidad bíblica significa mi otro yo. Y ahora sí, Julito, ahora sí que nos tocamos las narices. Que Dios te diga que tú eres mi otro yo, ¿qué te parece? ¿Podemos pagarlo? ¿Sacamos los ahorros para pagarlo? No hay cómo pagarlo, ¿verdad? Dios lo da a los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? En este contexto, el que se cree que Dios le va a decir un día, tú eres mi otro yo, tú eres mi amigo, igual que mi amigo Abraham. Estos son los pobres de espíritu, los que saben que esto no es una metáfora, una palabra bonita, un titular para un documento. Un documento, vamos a poner bien, todos los pobres de espíritu, para endosar un documento que no vale para nada. ¿Y para qué pone eso en los pobres de espíritu? De florero, porque no sirve para otra cosa. De florero para adornar el documento. Pobre de espíritu es creer que realmente Dios tiene puesto en ti los ojos y te dice igual que Abraham, tú eres mi amigo Abraham. ¿Y qué significa eso, Miguel Ángel? Que así como Abraham pasó la fe,
a Isaac y a Jacob, y considera a Israel simiente de Abraham, simiente de la fe transmitida por Abraham, nosotros, agarrad los machos, chicos, agarrad los machos, porque vais a oír. Somos simiente de multitud de discípulos, somos simiente de multitud de discípulos. No perdáis, o no perdamos, este maravilloso título. Un discípulo de Jesús es simiente de nuevos discípulos. Así es. ¿Es para bendecir a Dios? Claro que es para bendecir a Dios. Y cuando estás en crisis y no puedas más y piensas que el demonio te dice que todo es mentira, tú dirás, es verdad. Porque un día alguien me dijo en el corazón que esto de Abraham iba también por mí. Y esto no fue un lavado de cerebro. Porque aquí con el calor que tenemos no creo que sea el lugar más idóneo para hacer un lavado de cerebro. ¿Verdad que no? Y más escuchándome a mí. Peor todavía. Anda que soy yo muy diplomático, me caché la más. Bueno. Abraham, amigo de Dios. Abraham, el otro yo de Dios. Así es. ¿Por qué? Como hemos visto esta mañana, cuando Abraham cuando Abraham levanta el cuchillo para sacrificar a Isaac, le llama, él dice, heme aquí, y dijo, Dios, no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, que ya vimos esta mañana, que ya no lo traducen así, porque eso es una traducción muy en la mentalidad occidental. Tal y como se dice en la espiritualidad bíblica, las nuevas Biblias traducciones están diciendo, por ejemplo, la de la Nueva Biblia Española, la Conferencia Episcopal, perdón, la Nueva Biblia Española no, la de la Conferencia Episcopal. Ya sé que amas a Dios, ya sé que me amas, ya sé que me amas, ya sé que eres mi amigo, ya sé que me amas, por la obediencia, no por promesas y compromisos que hizo, porque le dijo a Dios, tu palabra será mi palabra, tu palabra será mi palabra. Esta es la credencial de que somos amigos de Dios, la credencial, de que Dios te llame su amigo, esta es la credencial. Este es el amor perfecto, ¿no? ¿Por qué? Abraham ganó el corazón de Dios, robó el corazón de Dios. Porque, imaginémonos un poquito, ¿no? Bajamos un poco a Dios del trono de los cielos, lo situamos muy cercano aquí, y que le damos a Dios, en fin, la palabra para que nos diga algo. ¿Qué nos diría? Tanta gente que me rinde culto, tanta gente que va de santuario en santuario, tanta gente que va de una parte a otra, pero no he encontrado uno que se fíe de mí. No he encontrado uno que se fíe de mí. No he encontrado uno que diga que mi palabra es fiable. No he encontrado uno que me diga que yo soy fiable. Ahora sí encontré a Abraham. ¿Cómo no va a ser mi amigo? Si es el único que ha respondido de forma que me ha dicho, eres de fiar. Esto es un amigo. Así encontró Yahvé a Abraham, y por eso es nuestro Padre en la fe. Y en ese mismo camino vamos los discípulos del Señor, aprendiendo de tropezón en tropezón a saber que Jesús es fiable, que sus palabras son fiables, que el Evangelio es fiable. Vamos aprendiendo poco a poco todas estas cosas. Que el Hijo de Dios, que Jesucristo, es fiable. Os decía esta mañana que íbamos a ver un poquito ya más ampliamente cómo la palabra temor no tiene prácticamente ninguna concordancia
el temor en la espiritualidad bíblica o en la boca de Dios con el temor como lo entendemos en nuestra cultura occidental. Si tú temes una cosa, te echas para atrás. Si tú vas por una calle y te dicen que la calle de al lado ha habido, digamos, un asalto a un banco y están disparando, tú no vas a pasar por esa calle porque te puede caer una bala perdida. En una cosa que tú temes, tú te apartas, tú pones, digamos, te pones en guardia. Si vas por una calle y un perro se te echa encima, te entras en un portal. Esto es de todos los días, ese es el temor. A que te muerdan, a que te quiten la vida o a que te pase algo. El temor de Dios no es este. Y por eso vamos, como dije esta mañana, y vamos a enterar poco a poco, empezando por decir que Jesucristo tuvo el temor de Dios, porque es uno de los dones del Espíritu Santo, lo vimos esta mañana en el texto de Isaías, ¿no? Como el Mesías sería revestido del don de sabiduría, de entendimiento y también del temor de Dios. Por lo tanto, ya hay que marcar en una dimensión totalmente diferente el temor de Dios, tal y como es en la Escritura, al temor de Dios en nuestra cultura occidental. Y por esto los biblistas, justamente para deshacer, digamos, esta posible confusión, más que posible, al texto de Abraham, ya sé que eres temeroso de Dios, lo tradujeron como tenían que traducirlo en el contexto real. Ya sé que me amas. Ya sé que me amas y yo te amo a ti porque me has dicho con tus gestos, con tu obediencia, que soy de fiar. Este es el amor. Este es el amor perfecto. Que alguien sea fiable para ti. Y por esto es un temor que te invita a seguir los pasos de Dios. Es un temor que te invita a seguir los pasos de Dios. Como por ejemplo, vemos en este salmo, dichosos todos los dichosos bienaventurados, ¿no? Siempre que veáis dichoso en la Escritura, traducid por bienaventurados, porque el dichosos no existe en la Escritura. Cuando a veces vais a misa y os leen las bienaventuranzas, dichosos los pobres de espíritu. No, eso es una total, digamos, esto es un atentado al Evangelio de Jesús. La palabra dichoso no expresa en absoluto lo que Jesús quiere decir. Bienaventurado, en la boca de Jesús, es aquel que lleva el sello de Dios. Bienaventurado, en la boca de Jesús, es aquel que lleva el sello de Dios en su alma. Ese es el bienaventurado. Son los hijos de Dios. Como yo dije una vez en un convento de religiosas que celebré y salió ese evangelio, yo en vez de decir dichoso dije bienaventurado. Digo, ¿sabéis por qué lo he hecho? Digo, ¿por qué? Muy majas esta moja, ¿eh? Porque Jesucristo proclamó las bienaventuranzas, no las dichosanzas. Dichoso tiene un sentido hasta peyorativo. Dichoso niño, a ver si me deja en paz. Vosotros os portasteis bien toda vuestra vida, nunca os lo dijeron, para mí sí. En fin, eso es otra historia. Esa es otra historia. Ay, Dios mío. Bienaventurado el hombre que teme al Señor. En sus mandamientos mucho se complace. Es este temor que te hace amar su palabra. La diferencia es brutal, ¿eh? No es un cambio de, como diría yo, ¿no? Un poquito de cambio en otro orden de cosas. No es un matiz el que cambia absolutamente todo. El que teme al Señor se complace en sus palabras. ¿Y qué pasa, mi querido Pepe, si te complaces en la palabra del Señor? ¿Qué pasa? Que no se te oculte recortarla, ¿verdad que no? Si te complace, la coges tal cual. ¿No es cierto? Eso es. Ayer, cuando te comiste el ponche, ¿te gustó el ponche? ¿Lo recortaste? ¿Te lo comiste entero? Bueno, pues esto vale para todos. Ahí no se recorta nada. Eso es. Eso es. Se complace en sus mandamientos. Para los nuevos.
una palabra, porque sobre todo cuando entréis en la Escritura, la palabra mandamiento tampoco significa lo mismo en la espiritualidad de Israel que en la nuestra. La nuestra palabra mandamiento es una orden para cumplir. La palabra mandamiento es un camino para hacer, que es muy diferente. Y de hecho, si leemos el libro del Deuteronomio, cuando se hace un recuerdo de las maravillas de Dios en el Éxodo, ven como cuando Moisés anunció los 10 mandamientos, dice por 2 veces seguidas en el mismo capítulo, y en la teofanía del Sinaí recibisteis las 10 palabras, no dice los 10 mandamientos. Entonces, para que entendamos un poquito que las cosas no se dicen por decir, que la palabra mandamiento, por eso cuando en el Antiguo Testamento veis la palabra ley, mandamiento, precepto, cuando hagáis los laudes y veáis con estos términos, cambiad el significado, ponerlo el significado, digamos, propio de Israel. En este caso, ¿cómo sería? Bienaventurado el hombre que teme al Señor y que en sus palabras mucho se complace. Haced siempre la traducción en vuestro interior. Claro, cuando es en público no se puede hacer, pero en vuestro interior traducir siempre por palabra. ¿Por qué? Porque es palabra de vida. Es palabra que te hace amigo de Dios. Es palabra por la cual Dios te reconoce como su amigo, como le reconoció a Abraham, ¿no? Podemos ver también Salmo 119. Hemos empezado el 5:15, ¿no? Vaya susto. El cuarto pasadas, a mí no me quitáis un minuto, Bueno, leemos, por ejemplo, enséñame, Señor, el camino de tus palabras. Acordaos, ¿no? Cuando decía, bienaventurado el que teme al Señor y sigue sus caminos, ¿no? Estos caminos que nacen de este temor, de este amor a Dios. Enséñame, Señor, el camino de tus palabras. Yo lo quiero guardar en recompensa. O sea, eres tú el que sales ganando. Cuando cumples la palabra, lo primero que es que Dios te ha amado tanto, que te ha dado esta palabra, y al cumplirla, ¿cuál es tu recompensa? Te has llenado de Dios. Te has llenado de Dios. Eres amigo de Dios. Te has llenado de Dios. Te has llenado de Dios, te has llenado de vida, te has llenado de sabiduría, te has llenado de fortaleza, te has llenado de gracia, te has llenado de ser discípulo. Hazme entender para que guarde tu palabra y guardarla de todo corazón. Llévame por la senda de tus mandamientos, porque mi complacencia está en esta senda, en este camino. Inclina mi corazón a tus palabras. Toda esta espiritualidad maravillosa, extraordinaria, que como os dije la primera noche, no hay otra espiritualidad que la de los salmos. Pues claro que no. Si todo el Evangelio está ahí, si todo el Mesías está ahí, si todo Jesucristo está ahí, si toda la Iglesia está ahí, si toda tu vida de discípulo, incluidos tus pecados, están ahí. Toda tu vida como discípulo, incluidos tus pecados, tus retrocesos, tus rebeliones contra Dios, tu cansarte de la palabra, todo está ahí. Y al final Dios sale victorioso y te levanta y te dice, eres mi amigo, porque sea como sea, tu palabra está en ti, te has vuelto a levantar. Así es Dios. Así es Dios como actúa, así es Dios como hace, ¿no? Dios, digamos, fue interviniendo en Abraham desde que le llamó al principio, sal de tu tierra, sal de tu círculo que te agobia, que te ahoga, sal de tus límites. ¿A dónde? Ya te diré yo te voy a decir cada paso por dónde, y el siguiente también te lo diré, y el siguiente también te lo diré. Y así Abraham aprendió a obedecer, dando pasos según Dios le decía. Como decía el primer día, Dios no dio a Abraham un mapa, un plano, un croquis. Le decía, encontrarás esto, encontrarás lo otro. Yo te voy a dar la vida, pero vas a dar un paso y el siguiente ya te diré yo cómo va a ser. Eso se llama obedecer. Esto se llama fiarse de Dios. Esto se llama dejar que Dios tenga en tu vida la sartén por el mango y no que la tengas tú. No se trata de lo que tú vas a hacer por Dios, no. Se trata de lo que Dios va a hacer por ti si le dejas.
De eso se trata, y todo el periplo del camino de Abraham fue por ahí, un dejar hacer a Dios, un dejar a Dios, renunciando a su propia autonomía. Él, que había dominado entonces prácticamente todo, como eran los terratenientes de aquel tiempo, porque como os dije, leyendo textos concretos, que Abraham era un gran terrateniente con miles de vacas y de ovejas y abundancia de plata y de oro. ¿Os acordáis que os leí ese texto, no? Y ahora viene alguien y dice, no, vas a caminar como un niño según yo te diga. Y Abraham caminó. La epopeya de la fe. Por eso es nuestro padre en la fe. Por eso es nuestro padre en la fe. Abraham nunca pretendió saber más que Dios. Y por eso le obedeció. Saber más de su propia vida, de su felicidad, de cómo podía desarrollarse como hombre, nunca pretendió saber más que Dios. Y por eso Dios, digamos, Dios le bendijo, ¿no? Abraham, memoriales. El mérito de Abraham, la sabiduría de Abraham, fue no olvidar lo que Dios había hecho por él. No olvidar. Yo cuando hablo con vosotros en una cierta profundidad, pues casi todos me habéis dicho que ha habido momentos en vuestra vida en que Dios ha actuado de una forma muy especial. A lo mejor ha sido un momento muy fugaz, pero habéis sentido el perfume de Dios. Os han pasado cosas en que veíais que no eran casualidades, eran cosas en que Dios estaba ahí poniendo su huella dentro de tu alma y lo habéis reconocido. Después viene la tentación y el pecado y uno quiere olvidarse de que hubo esas huellas. Nos miramos en Abraham, cuyo amor a Dios consistió en estar de centinela ante sus huellas para que nadie las pudiera borrar. Estar de centinela ante sus propias huellas para que ni el pecado, ni el desánimo, y todas estas armas que utiliza el demonio pudiera borrar estas huellas. Esto se llama el amor de Abraham a Dios. Y Dios vio que esto era el amor perfecto. Sí. Este es el problema que tiene Israel de pensar que las cosas maravillosas que le pasaron y que a su momento Israel la cantó lleno de alegría y alabó al Señor porque había hecho esto, porque había cruzado el Mar Rojo, todo el pueblo cantó, cantemos al Señor, bendito sea su nombre, el carro del del faraón cayó al mar y nosotros nos levantamos por encima, y lo cantaron con sinceridad, con alegría, y lloraron cuando cantaron. Lo vemos en el Éxodo capítulo 15. Y después ante la prueba se olvidan. ¿Qué pasó? Pues vete tú a saber. A lo mejor un terremoto en el Mar Rojo y se separaron las aguas. ¡Ay, qué bonito! ¿Y por qué no apareció también Pinocho con la nariz larga? Ya puestos a inventar, pon que Pinocho se paseaba por la orilla, ¿no? Puestos a inventar, ¿no? O el maná, pues lo mismo, que hubo un cielo por aquí, un viento por allá, y cayeron copos de nieve. Y después resulta que se mezcló con el trigo que evaporó la atmósfera y se convirtió en maná. Me caché la mar, vaya alquimia, fabulosa. Eso sí que es una alquimia, no la de la Edad Media, que quería convertir la piedra en oro. Eso sí que es... No ríais, esas cosas se dicen. Se dicen, no estas exactamente, pero cosas parecidas, diciendo que fueron fenómenos más o menos raros. No naturales, pero raros. Pues sí, raro eres tú. Te joroba. Cuidado, que estoy dando catequesis y no tengo aquí un cura cerca para confesarme. Así que sigo continuando. Continúo. Pues dice aquí, vosotros tenéis suerte, tenéis un cura al lado, yo no, por esto no puedo pecar, así que me tengo que callar la boca. Dice Salmo 78, escucha mi palabra, pueblo mío. Ya voy a sustituir los términos ley, mandato y precepto por palabra, para que lo entendamos mejor y para que nos acostumbremos a rezar así los salmos. Escucha mi palabra, pueblo mío, tiende tu oído a las palabras de mi boca. Voy a abrir mi boca en parábolas y evocar los misterios del pasado, lo que hemos oído y que sabemos, lo que nuestros padres nos contaron. No se lo callaremos a sus hijos, qué bonito, ¿no? La transmisión de la fe, ¿no? A la futura generación lo contaremos. Las alabanzas de Dios y su poder, las maravillas que hizo. Él estableció en Jacob una palabra, puso una palabra de Israel, le había mandado a nuestros padres que lo comunicaran a sus hijos.
Qué maravilla la transmisión de la fe, reconocer las maravillas de Dios. Este Moisés que provocó con su constancia, digamos, estas 10 plagas sobre Egipto y cómo salieron de Egipto. Y salieron, digamos, como Moisés había profetizado, con las joyas y joyas y brazaletes de los ciudadanos de Egipto, que para que se fueran cuanto antes y no estuvieran ahí ni un minuto más, a coger nuestras joyas, nuestros brazaletes, todo, y marcharon de aquí, no nos queremos ni ver. Y salieron con las riquezas de Egipto. Así es como Dios hace las cosas, ¿eh? No salieron con una mano delante y otra detrás, salieron victoriosos. Ahí la victoria de Dios fue total, ¿no? Después, ¿qué hizo Israel con este regalo de Dios? ¿Sabes lo que hizo Miguel Ángel? ¿Sabes qué hizo Israel con ese regalo de Dios? Lo que Dios había despojado a Egipto con los brazaletes y los pendientes y todo eso, para que vean lo brutos que somos los hombres, brutos, hicieron el ídolo del desierto, se quitaron los pendientes que Dios les había regalado. Hasta este punto llegamos a ser estúpidos. Hasta este punto llegamos a ser necios. Hasta este punto se había cumplido la palabra del Señor y le hicieron un ídolo y dijeron: basta, eres tú el que nos ha sacado de Egipto. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué dijeron a ese becerro de oro: tú eres Yahvé? Dijeron así: tú eres Yahvé, tú nos has sacado de Egipto. ¿Sabéis por qué? Porque no es lo mismo que Dios te lleve por donde Él quiere, que tú lleves a tu ídolo por donde tú quieras. Porque el ídolo no se puede mover, ni habla, ni oye. Por lo tanto, tú eres los sentidos del ídolo, tú eres los pies del ídolo, Por lo tanto, el ídolo está a tu servicio. Cuando te has dado cuenta, el ídolo te aplastó con su carga. Hasta este colmo de estupidez hacemos los hombres cuando oímos de Satanás: seréis vuestros propios dioses. Hasta este punto. Es una catequesis continua, bellísima, la escritura sobre la fragilidad del hombre, pero también las clases grandes del hombre, como por ejemplo Abraham. Por ejemplo, Abraham. Vosotros, como sois muy buena gente, pues a lo mejor no sentís lo mismo que yo. Yo, que no soy tan buena gente, sé que en este momento no llego a las suelas de la fe de Abraham. No sé, no creo que hubiera hecho yo tantas cosas como Abraham hizo, sostenido solamente por su palabra, fiándome de Dios, una y otra vez, y otra y otra. ¿Os doy una buena noticia? No me voy a morir sin tener la fe de Abraham, así que tranquilos, por lo menos yo. Sí, porque Dios no me va a fallar. Y tengo muchos motivos, ¿no?, para tener estos memoriales muy fuertes, indestructibles de la fe como intervenciones de Dios, igual que vosotros, porque os he escuchado muchas cosas que me habéis dicho. Así que ánimo para todos, que Dios no hace acepción de personas cuando alguien ama su palabra. Dios no hace acepción de personas cuando ve que alguien ama su palabra por encima de todas las cosas. No tengáis miedo. Tendréis de eso y mucho más. Bueno, ¿yo dónde estaba? Sí, en el Salmo 78, sí. Bueno, pues todas esas maravillas de Israel, y de pronto, pues ¿qué pasa? De pronto, dice, tenían olvidados sus portentos. Se olvidaron. Las maravillas que Él les hizo ver. Las maravillas que hizo por ellos. Los prodigios que hizo a la vista de sus padres en el país de Egipto, en el campo de Tarsis. Se olvidaron de que dividió el mar en dos partes. Se olvidaron de todo esto. ¿Por qué? Porque sí hay alguien ante el cual tenemos que estar en guardia, que es el demonio, porque existe. Lo peor que puede hacer el demonio es esto: olvidar lo que Dios ha hecho por ti. Ahí es donde el demonio consigue sus mayores victorias sobre los que pretendemos ser discípulos de Jesús. Ahí es donde el demonio consigue sus mayores victorias. Ellos. Porque saben que ese es un boquete, como cuando un barco va en alta mar, ese es un boquete de 40 metros en pleno casco del buque.
lo sabe perfectamente. Por eso cuando hay esta tentación hay que agarrarse a lo que Dios hizo por ti y saber que no fueron casualidades, que no pasaron por pasar, sino que Dios estaba ahí recomponiendo tu vida, creando en ti el discipulado, creando en ti algo nuevo. ¿Qué es algo nuevo? Tú eres mi amigo. Igual que llamé amigo a Abraham. Tú eres mi amigo. Y este mismo salmo, que es un salmo que es una catequesis sobre la historia de Israel, que es el Salmo 78, es un salmo muy largo, tiene 70 y tantos versículos. Os leo esta última parte, ¿no? Que la parte que nos toca en la catequesis que estamos dando. Los llevó a su término santo, los llevó a la tierra prometida, a este monte que su diestra conquistó, arrojó a las naciones ante ellos, a cordel les asignó una heredad, establecida en sus tiendas, pero ellos le tentaron. A pesar de todo eso, le tentaron. A pesar de todo eso, se rebelaron contra el Dios Altísimo. A pesar de eso, se negaron a guardar sus palabras. A pesar de eso, se extraviaron. A pesar de eso, fueron infieles. A pesar de eso, a pesar de eso, a pesar de eso. ¿Y por qué pone esto tan descarnadamente esto? ¿Por qué lo pone? Porque te puede pasar a ti. Porque me puede pasar a mí. Porque como dice San Pablo, todas estas cosas son como una figura de nuestro caminar como discípulos. Vinieron para nuestra instrucción, para nuestra madurez, saber que estas cosas pasan. Y 2000 años de experiencia de la Iglesia nos hacen ver que efectivamente pasan. Personas muy tocadas por Dios terminaron siendo rehén de Satanás. Personas muy tocadas por Dios terminaron por ser rehenes, esclavos de Satanás. Para meter miedo, Dios me libre. Jolines. Venimos aquí buscando a Dios. No hay que meter miedo. Pero hay que decir cómo actúa Satanás. Es mi obligación decirlo. No solamente por vosotros, sino también por mí, porque yo también soy tentado por Satanás para destruir memoriales bellísimos que Dios ha hecho en mi vida y que han mantenido mi sacerdocio. Así como lo oís. Así como lo estáis oyendo. Abraham, ya sé que me amas, ya sé que te fías de mí, ya sé que para ti lo que yo te digo es lo más importante de tu vida. Ya sé, dice Dios, que me amas, ya sé que lo que yo te digo es lo más importante de tu vida. No, no es que sea algo importante de tu vida, no, no, no. Algo importante de mi vida es la devoción a San Francisco, que me conocéis, que San Francisco es un hombre muy querido para mí, un santo muy querido para mí. Pero lo más importante de mi vida no es eso. Lo más importante de mi vida es lo que Dios me dice, como se lo dijo a Abraham. Fue lo que no entendieron los fariseos. Fue lo que no entendieron los fariseos. Los fariseos eran buena gente. Jolín, eran buena gente. Rezaban no sé cuántas veces al día. Rezaban un poco, lo que nosotros entendemos ahora como el breviario, ¿no? Los laudes, la intermedia, las vísperas, las completas, ayunaban, daban limosna, claro, de una forma que todo el mundo les aplaudía, ¿no? Porque claro, no sé que Dios no existe y no me aplauda nadie. No riáis, que es así. No riáis, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y por eso muchas cosas que la gente hace, lo hacen como un escaparate para que todo el mundo les aplauda. No sea que Dios no exista. Hombre, padre, no diga eso. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque tontos no son. En el trasfondo, más vale el aplauso de ahora que después eso es lo que va a pasar. No, no, esto no es para los demás, esto es para nosotros, también para el padre Antonio. Sí, esa maldad está ahí y hay que sacarla de raíz. Y por eso Jesús les dice a estos fariseos que ayunaban más que ellos, los discípulos. Los fariseos ayunaban más que Jesús y que sus discípulos, por decir un caso. Y tantas cosas más. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Os pasáis mi palabra por el forro. Eso es.
Esta palabra está puesta para la posteridad, de generación en generación. Para nosotros, por supuesto que sí. Y en este contexto vemos este matiz, solamente un matiz, del milagro de las bodas de Caná. Milagro de las bodas de Caná. Vamos a ir al matiz simplemente, ¿no? Sabéis que en la boda faltó el vino. ¿Qué significa en la boda falta el vino? La boda es un proyecto de vida. Todos tenemos un proyecto de vida. Y calculamos según tejas abajo, según nuestra forma de ver las cosas. ¿Qué pasa? Pasa que el cálculo lo hacemos muy mal. Pensábamos que el vino, que significa la fiesta de la vida, nos iba a durar toda la vida. Y la fiesta ha durado poco. 5 años, 10, 14. Viene el cansancio, viene la rutina, viene la costumbre, viene nos acostumbramos. Ya, nos resignamos a vivir así, ya sin alicientes, sin sorpresas, sin novedades. Novedades las que Dios nos ha dado esta mañana, catequesis nuevas una detrás de otra, y ayer y antes de ayer. Eso falta en un proyecto de vida sin Dios. En un proyecto de vida sin Dios eso falta. Y se acabó el vino. Ya aparece María que dice a Jesús, no tienen vino. Es una palabra sobre el hombre, se le acabó el vino. Sobre todo hombre, se acabó el vino. Sobre todo hombre, se acabó el vino. Jesús le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y María sabe perfectamente que no puede interferir en la vida de Jesús. Por eso, María no hace ningún milagro, no lo hace. María hace lo que hace la madre. Ir donde Él y hacer lo que Él os diga. No interfiere para nada. Si hubiera hecho un milagro la Virgen María, que ni lo hizo, ni está en su ánimo hacerlo, hubiera interferido en la vida de Jesús. Hubiera desobedecido a Jesús. Hubiera torcido el plan del Padre sobre Jesús. Pero María supo estar. Era madre. Era madre. Madre de Jesús, madre de la Iglesia. María llevaba la palabra dentro, hágase en mí según tu palabra. Y esa palabra le dio esa sabiduría que nadie da a nadie, porque la palabra siempre está llena de sabiduría. Y entonces dijo, muy bien, la hora de mi hijo pasará porque la gente haga lo que él diga, ¿no? Muy bien, haced lo que él os diga. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? ¿Veis la relación profunda que hay entre lo que dice Jesús a los fariseos y este milagro de las bodas de Caná? ¿Lo veis? ¡Qué maravilla! Y luego, pues hay 6 tinajas de piedra. Y Jesús dice, llenad las tinajas de agua. Me da la risa. Me da la risa porque es que si hay alguien que desmonta nuestros proyectos ridículos, es Dios. Me da la risa, porque si hay alguien, Lourdes, que desmonta nuestros planes perfectos, es Dios. Esas tinajas de 6 medidas dicen que son de 100 litros cada una. O sea, que hay un follón en el banquete. Están ya que el vino es escaso, ya echan deditos de vino porque ya no queda más. Están todos mirando al camarero, al maestresala, diciendo de todo menos bonito. Les estaban diciendo de todo a toda aquella gente, no digamos ya a los novios. Todo el mundo buscando culpables. ¿Quién ha sido? ¿Quién preparó esta fiesta? ¿Con qué cooperativa hablaron? ¿Con qué catering vieron que salió la cosa tan mal? ¿Cómo es posible? ¡Qué ridículo! ¿Cómo va a ser esto así? Todo el mundo dando sus opiniones. Y Jesús dice, ala, pues ahora media hora más, llenad las tinajas de agua, eso es. No había bombas de aquella, ni a cubito, ala, media hora más. ¿Qué hicieron estos? Las llenaron hasta arriba. Esta es la obediencia perfecta. Pues dice, bueno, ya, por la mitad, 3/4, que esto va a explotar, esto es un polvorín, esto va a explotar. Vale, ahí, Señor, el de los milagros, Jesús, sí, el persuitual paralítico, ¿cómo se llama eso? Ven, mira, ya las tienes hasta arriba, ¿qué hacemos? Llevadlas al maestresala. Tócate las narices, están agotados los tíos.
están agotados, coge 106 tinajas de agua de piedra, jolines, de piedra, llévalas al maestresala y las llevaron. Julio, eso se llama obedecer a la palabra. Ridícula, sí, solo que Dios no es ridículo. Las palabras ridículas, más imposible. ¿Por qué obedeces? Porque sabes que Dios no es ridículo. Ahí está la obediencia. La sensatez de Dios es infinitamente mayor que la nuestra. Y cuando tú opones tu sensatez a la de Dios, el que queda como imbécil eres tú. El que queda como necio eres tú. El que queda como insensato eres tú. Por pensar que tu sensatez era mayor que la de Dios. Haced lo que Él os diga, como hizo Abraham. Coge a tu hijo, al que te ama, y llévalo al monte Moria y me lo sacrificas. Llévamelo al monte Moria y ahí me lo sacrificas. El monte Moria es otra cosa interesante. No sé si va a salir mañana la catequesis. Yo no lo sé, pero por si acaso lo digo ahora. Y si sale, pues se dice 2 veces. Siempre hemos visto que se nos ha dicho que el monte Moria significa el Señor provee, porque proveyó, o como se diga, al carnero que era su propio hijo. Pero hoy los nuevos traductores van mucho más. Moria significa Dios ve. Es mucho más bonito. Dios ve. ¿Qué vio Dios? Que Abraham subía con el corazón atravesado, como hemos visto estos días, con Isaac. Que Abraham no sabía qué decir a Isaac, pero seguían caminando. Que Abraham alargó el cuchillo, que Abraham obedeció. ¿Qué vio Dios? Angelines. Que Abraham era de fiar, por eso le llamó mi amigo. Y el día que seamos de fiar para Dios, nos llamará amigos. El día que seamos de fiar para Dios, que no queramos ser más sensatos que Dios, nos llamará amigos. Y aquí aparece un poquito en este milagro, que es todo un símbolo catequético. Estos criados obedecieron y reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Pero pasaron las de Caín. Llenadla, hasta arriba. ¿Y estas vasijas qué significan? Porque eran de piedra. Las vasijas no son de piedra, ¿eh? A menos en aquel tiempo hacer una vasija de piedra era una obra de arte. Es peor que hacer una pirámide de Egipto. Eran de barro, mayor o menos consistente, de arcilla. Dice que eran de piedra. ¿Y por qué? Para decir que nuestro corazón de piedra, cuando lo llenamos del agua de Dios, se convierte en una fiesta continua, en un corazón de carne. Que tu fiesta no tenga fin, porque nuestra fiesta es Jesucristo. Porque nuestra fiesta es Jesucristo. Así es. Y en los 5 minutos que me quedan, vamos a ver muy por encima, ya como proclamación, lo que nos dice el libro del Eclesiástico acerca del temor de Dios. Toda sabiduría viene del Señor y con Él está por siempre. Gloria es y orgullo el temor del Señor. Es gloria y es orgullo. Es contento y es corona de júbilo. El temor del Señor recrea el corazón de contento y regocijo largos días. Para el que teme al Señor todo irá bien al fin. El día de su muerte se le bendecirá. Principio de la sabiduría es el temor del Señor. El temor según el mundo... La cita, ¿también queréis la cita? No, oye, me estáis explotando, ¿eh? La cita, vale, a las 8 en el bar. Ah, no, era otra, perdón. Maripini, perdón. Me la he puesto a huevo, ¿qué culpa tengo yo? La cita, Eclesiástico 1, es el versículo 1 y luego del 11 en adelante. Y luego del 11 en adelante. Principio de la sabiduría es temer al Señor.
fue creada en el seno materno, juntamente con los fieles. Entre los hombres puso su nido. ¿Ves cómo el temor de Dios no tiene que ver nada con el temor nuestro? Que es, ante lo que tememos nos apartamos. Aquí entramos en Dios, ya sé que eres temeroso de Dios, ya sé que amas a Dios, ya sé que me amas, ya lo he visto. Moria significa Dios ve. Significa Dios ve. Ya he visto que me amas, ya sé, ya he visto. Que mi palabra es muy importante para ti, más que tu hijo. Ya lo he visto todo eso. Por eso te salvarás tú y tu hijo, los dos. Y tu hijo será imagen del Mesías, el Cordero Inocente, sacrificado y resucitado por mí. Así podría decir Dios tranquilamente a Abraham. Y en ese mismo contexto leemos parte de este Salmo 34. Acampa el ángel de Yahvé en torno a los que le temen y los libra. Gustad y ved qué bueno es Yahvé. Dichoso el hombre que se cobija en él. Temed a Yahvé, temed a Yahvé. Temed a Dios vosotros, sus santos, los santos suyos, los amigos suyos, santos suyos. No dice santos suyos, que le pertenecemos. Que a quienes le temen no les falta nada. El Señor es mi pastor, nada me falta. Los ricos quedan pobres y hambrientos, mas los que buscan a Dios de ningún bien carecen. Venid, hijos, oídme, os voy a enseñar el temor de Yahvé. Os voy a enseñar el temor de Yahvé. Hace parte de la sabiduría de Dios. Viene de las fuentes de la sabiduría de Dios. Nadie nos tiene que enseñar a huir de un perro rabioso. Lo llevas en tu ADN, huir del peligro. El temor de Yahvé se enseña. Venid, hijos, escuchadme. Os voy a enseñar el temor de Yahvé. ¿Quién es el hombre que apetece la vida, deseoso de días para gozar de bienes? Guarda del mal tu lengua, tus labios de decir mentira, etcétera, etcétera. El temor de Yahvé, el gran don del temor de Yahvé. Este temor, me vais a dar 3 minutos más, en esto el hombre es acrisolado en este temor de santidad y de sabiduría, es acrisolado en el fuego de la prueba. Dice, mi corazón tú sondeas, de noche me visitas, me pruebas al crisol sin hallar nada malo en mí, porque la escoria en este crisol desaparece, se desprende. Cualquiera que trabaja en joyería sabe que estas cosas son así, ¿no? He guardado la palabra de tus labios. Y terminamos ahora sí con la gran prueba que sufrieron Ananías, Azarías y Misael en Babilonia. Había hecho Nabucodonosor una estatua diciendo hay que pasar y adorarse. Y estos judíos dijeron que nanay, que solamente se arrodillaban delante de Dios. Fueron arrojados al horno de fuego. Y mirad lo que dice al final. Dice, los siervos del rey que los habían arrojado al horno no cesaban de atizar el fuego con nafta, pez, estopa y sarmientos, tanto que la llama se elevaba por encima del horno hasta 49 codos, y al extenderse abrasó a los caldeos que encontró alrededor del horno, atizando el fuego, ¿no? Pero el ángel del Señor, Dios, bajó al horno junto a Azarías y sus compañeros, y empujó fuera del horno la llama de fuego, y le sopló en medio del horno como un frescor de brisa y de rocío, de forma que el fuego no les tocó siquiera, ni les causó dolor ni molestia, como vimos esta mañana en la zarza ardiente de Moisés. Exactamente lo mismo, es la misma catequesis de fuego de Dios. Y esto, como ya digo, pues esto lo vio Nabucodonosor y leemos el final. Entonces el rey, estupefacto, se levantó a toda prisa y preguntó a sus consejeros, ¿no hemos echado nosotros al fuego a estos 3 hombres atados? Respondieron ellos, sí, indudablemente. Y dijo el rey, pero yo estoy viendo 4 hombres que se pasean libremente por el fuego sin sufrir daño alguno. Y el cuarto tiene el aspecto de un hijo de dioses.
Yo estaré contigo hasta el fin de los siglos, dice Jesucristo a sus discípulos. Id y anunciar el Evangelio. El mundo os pisoteará de arriba a abajo, pero yo estaré con vosotros, de forma que el fuego no os hará daño. Saldréis siempre victoriosos. Dice, había esa brisa, ¿no? Esa brisa del Evangelio, esa brisa de la palabra, que frenaba el fuego. Lo que mata a todo el mundo, a ti no te mata. Porque alguien está contigo. Jesucristo, el Señor, el que estuvo con Abraham, su hijo, el carnero, que se enredó en las zarzas por amor a nuestra debilidad, está con nosotros cuando nos dice: quiero que seas mi discípulo, vete y anuncia el Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.